Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Irán advirtió que cualquier buque que intente atravesar Hormuz será considerado enemigo. Esto luego de que la Guardia Revolucionaria reimpusiera el bloqueo del estrecho. Donald Trump había anunciado conversaciones para este fin de semana que aún no se producen y desde Teherán aseguran que las exigencias de Washington son excesivas. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, auspició una cumbre de líderes progresistas llamada En Defensa de la Democracia. Un encuentro que contó con la presencia de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en medio de años de tensión, porque la corona española no ha pedido perdón por crímenes durante la colonización. Las autoridades electorales de Perú informaron que el consolidado de las elecciones presidenciales y los candidatos que pasarán al balotaje se conocerán en mayo. Esto en medio de casi una semana de tensión, en medio también de la incertidumbre por las irregularidades en los comicios, el conteo lento y las denuncias de fraude. Comenzamos en Medio Oriente porque Irán aseguró que cualquier buque que intente cruzar por Hormuz será considerado cooperador del enemigo. Esto luego de que la Guardia Revolucionaria iraní volviera a cerrar el estrecho como respuesta al bloqueo estadounidense a los barcos iraníes, algo que consideran una violación de las condiciones del alto el fuego que expira supuestamente el próximo miércoles 22 de abril. En materia diplomática, pese a que Donald Trump había dicho que negociarían este fin de semana, la cita no se ha producido aún. Y desde la República Islámica aseguraron que las exigencias de Estados Unidos son excesivas. Lo predecible ocurrió y en menos de 24 horas, Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. La razón, la renuencia de Estados Unidos a levantar el bloqueo de los puertos iraníes. Mientras Estados Unidos no permita la plena libertad de movimiento de los buques desde Irán hacia sus destinos y de regreso a Irán, la situación del estrecho de Hormuz permanecerá bajo estricto control y en su estado anterior. Poco después del anuncio del cierre del estrecho de Hormuz, lanchas iraníes abrieron fuego contra un petrolero. Un golpe al ego del presidente estadounidense Donald Trump, quien el viernes publicó constantemente en sus redes sociales vanagloriándose sobre la reapertura de Hormuz anunciada por Teherán. Pero este sábado, tras el nuevo bloqueo, Trump advierte que no se dejará chantajear de Irán y reafirma que el régimen teocrático está prácticamente derrotado. Estamos teniendo conversaciones muy productivas, todo va muy bien. Se han vuelto un poco astutos, como lo han estado haciendo durante 47 años. Nadie se había atrevido a enfrentarlos. Nosotros sí, no tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen líderes, no tienen nada. En realidad, sus líderes es un cambio de régimen. A pesar de que las conversaciones de más alto nivel de la historia entre Estados Unidos y la República Islámica lograron un alto el fuego, la tregua vencerá el miércoles y Teherán ya se está preparando. Hemos dejado asuntos más importantes para etapas posteriores y si la situación vuelve a la guerra, mantenemos la ventaja. Podemos detener la producción de petróleo, podemos paralizar la producción de 15 millones de barriles de petróleo al día y mantenerla suspendida durante un año entero. No queríamos causar grandes trastornos en el mundo, así que hemos mostrado paciencia y hemos actuado con moderación. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo este sábado que está revisando nuevas propuestas mandadas por Estados Unidos para mantener negociaciones en búsqueda de un acuerdo entre Washington y Teherán. Entre tanto, en medio de la frágil tregua en territorio libanés exigida por Irán y anunciada el jueves por el presidente Donald Trump tras hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, miles de personas aprovechan la pausa de los ataques para regresar a sus casas o ver lo que queda de ellas. Ethel Bonet, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. En los suburbios del sur de Beirut, algunos desplazados han empezado a regresar, pero solo por unas horas. Vuelven a comprobar lo que queda de sus casas y a recuperar lo que pueden. En barrios como este, Jared Jerik, muchos encuentran puertas arrancadas, paredes abiertas y viviendas inhabitables. Entran, evalúan los daños y se marchan. No es un regreso, es una comprobación. El alto el fuego no basta para quedarse.
He venido a evaluar los daños de la vivienda. Gracias a Dios solo son cristales rotos, pero otros no tienen la misma suerte. Ahora regreso al sitio que hemos tenido que alquilar para vivir. Es una tregua de solo 10 días. Miren toda esta destrucción. Somos gente de paz, solo queremos vivir nuestra vida, no queremos más guerra. ¿Por qué nos castigan con este destino? ¡Qué alto el fuego! Estoy harta de que nuestra vida sea guerra, destrucción y muertes de seres queridos. En la calle junto al parque de Jos Beirut, hileras de tiendas improvisadas. Aquí no hay idas ni venidas, solamente espera. Decenas de familias siguen viviendo bajo lonas o dentro de coches sin saber cuándo podrán marcharse. Algunos no regresan porque no confían en la tregua, otros porque no tienen lugar a dónde volver. Volver a casa es muy difícil. No sabemos qué vamos a encontrar, calles destruidas, sin luz ni agua. Aquí al menos tenemos lo básico y seguridad. Volver no es una opción. No hay seguridad en el sur y tengo hijos, así que nos quedamos aquí. Llevamos aquí 45 días. Nuestra casa ha sido dinamitada por el ejército israelí. No podemos regresar. Esta es nuestra casa ahora. El alto el fuego ha disminuido por ahora la intensidad de la violencia, pero no resuelve lo esencial. No devuelve los hogares ni garantiza comida o servicios básicos. La vulnerabilidad no desaparece de la noche a la mañana y las necesidades en un país ya exhausto seguirán durante mucho tiempo. Ahora vamos a Ucrania, donde un tiroteo tuvo lugar en Kiev. El presunto atacante, un hombre de 58 años, abrió fuego a quemarropa contra otros civiles y después realizó una toma de rehenes. El hecho, que dejó 6 muertos y 14 personas heridas antes de ser aplacado por la policía, está siendo investigado como un acto terrorista, según afirmó el Servicio de Seguridad ucraniano. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Tarde de terror en Kiev. Un vecino abrió fuego a quemarropa contra otros ciudadanos y luego realizó una toma de rehenes, un hecho que dejó muertos y más de una decena de heridos antes de ser asesinado por la policía. El presidente Volodymyr Zelensky comunicó en un mensaje que el atacante quemó su residencia antes de salir a la calle y que ya había sido procesado anteriormente. En tanto, el ministro del Interior dio detalles sobre la secuencia y el perfil del agresor. Un ciudadano nacido en 1968, probablemente un jubilado que vivía cerca y fue caminando por la calle. Empezó a caminar desde la calle de Nevskaya. Se vio que simplemente le disparaba a la gente a quemarropa. Se acercaba y les disparaba, así que las personas tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Disparaba a tiro porque es una carabina que dispara tiro a tiro. Los habitantes quedaron en shock después de los sucesos. Incluso habló uno de los vecinos del atacante. Estaba realmente conmocionada. Me impactó ver las fotografías de las personas que habían muerto. Me impactó y todavía no puedo entender por qué. Estoy horrorizada cuando vi que era él. Jamás imaginé que pudiera hacer algo así. No quería comunicarse con nadie. Cuando me sentaba en la calle, me reconocía por mi cara, me saludaba brevemente y se marchaba rápidamente a hacer sus cosas. No tenía una relación cercana con sus vecinos ni con nadie más. Luego del tiroteo, el Servicio de Seguridad ucraniano declaró que está realizando investigaciones sobre el caso como un acto terrorista. Cambiamos de tema, vamos ahora a España, porque el gobierno de Pedro Sánchez acogió en Barcelona a los principales líderes progresistas del mundo. Al encuentro nombrado en defensa de la democracia acudieron, entre otros, los presidentes de México, Brasil y Colombia, quienes pidieron a las potencias mundiales volver a reconocer como valores fundamentales el diálogo y la paz. De su lado, la opositora venezolana María Corina Machado, quien también está en España, declaró que no se reunió con Sánchez a causa de esta cumbre. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Los líderes progresistas se juntan en España. Este sábado varios de los principales jefes de Estado de izquierda del mundo se reunieron en Barcelona en un evento organizado por el gobierno de Pedro Sánchez denominado En Defensa de la Democracia. Compartimos la visión de que la democracia es el mejor sistema para responder a la complejidad de nuestras sociedades. La representación de América Latina, liderada por los presidentes de Brasil, México y Colombia, abogaron para que las potencias mundiales retomen la diplomacia y el diálogo como la principal vía para resolver sus desencuentros. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México. Pero ese espacio que ahora se abre
de pacificación, de paz, tiene que reflexionar la humanidad sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos. A la cumbre progresista asistieron varios mandatarios que han mantenido disputas con la Casa Blanca, entre ellos el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. En contraposición, la líder opositora venezolana, la derechista María Corina Machado, quien se encuentra en Madrid, argumentó que decidió no reunirse con Pedro Sánchez durante su estancia en España como consecuencia de la celebración de la cumbre. Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. Machado, a su vez, agradeció nuevamente al presidente de Estados Unidos por la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y ratificó que no se arrepiente de haberle regalado su medalla del Premio Nobel a Trump. En Perú, casi una semana después de las elecciones, el escrutinio está estancado con el 93%. Keiko Fujimori es la candidata más votada y una diferencia de cerca de 13.000 votos tiene con el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, ambos en el segundo lugar. El Jurado Nacional de Elecciones dijo este sábado que los resultados definitivos se conocerían hasta mediados de mayo. Esto mientras que la policía allanó las oficinas de un almacén del organismo electoral por las irregularidades el día de los comicios. Menos de 15.000 votos. Esa es la diferencia entre los candidatos a la presidencia de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga. Ambos pelean el segundo lugar para enfrentar a Keiko Fujimori en una segunda vuelta electoral, pero el conteo de votos casi no ha avanzado. Con el 93,4% de actas escrutadas, la hija del expresidente condenado por delitos de lesa humanidad, Keiko Fujimori, es la favorita con más de 2,6 millones de votos. Sánchez tiene una ligera ventaja con 1.891.000 votos frente al 1.878.000 votos de López Aliaga. Este sábado, la Fiscalía registró el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras fallas logísticas que terminaron con denuncias contra funcionarios y acusaciones de pérdida de material. El martes, los observadores de la misión europea desestimaron las acusaciones de fraude. Tampoco nosotros hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevadas a estas alturas. Está claro que hayan habido problemas graves. Una hipótesis replicada fuertemente por López Aliaga. Y vamos a esperar resultados, pero aún así, aunque nos favorezcan, vamos a pedir nuevas elecciones. Incluso ha ofrecido una recompensa de más de $5.000 a quienes le envíen pruebas de las irregularidades, mientras que el candidato de izquierda pidió respeto a las instituciones democráticas. Se está hablando de fraude, se está convocando a protestas, se está diciendo que hay un complot y eso es falso. Aquí hay que demostrar con la evidencia, respetar el proceso es una obligatoriedad. El hallazgo el jueves de 4 cajas con 1.200 papeletas de sufragio en un contenedor de basura en un distrito limeño profundizó los cuestionamientos sobre los comicios. Los resultados finales podrían tardar varias semanas en conocerse debido a las impugnaciones de miles de actas. En otras noticias, por primera vez en 12 años, el gobierno de Narendra Modi no logra que el Parlamento apruebe una enmienda constitucional. Aunque dijo que el objetivo era lograr una mayor representación femenina, la oposición criticó que lo haya vinculado con el rediseño de las circunscripciones electorales. Patricio Peralta con los detalles. India no logró incrementar la representación femenina en el Parlamento. La formación de Narendra Modi no obtuvo la mayoría de 2/3 necesarios para aprobar su proyecto de ley en la Cámara Baja. El primer ministro culpó a los partidos de oposición por estar supuestamente en contra del progreso de las mujeres. Pido disculpas a todas las madres y hermanas de la nación por eso. Las mujeres del país están soportando la carga de las políticas egoístas de partidos como el Congreso, DMK, TMC y el partido Samajwadi. Pero esa no era la única reforma en juego. La oposición cuestionó que Modi haya vinculado la reforma a un plan para rediseñar las circunscripciones parlamentarias, lo que aumentaría el número de representantes en la Cámara Baja de 543 a 850, en un intento de Modi por manipular el sistema y obtener más votos. Así lo criticaron. El proyecto de ley de enmienda ha fracasado. Utilizaron una artimaña inconstitucional en nombre de las mujeres para quebrantar la Constitución.
Es la primera vez en 12 años en el poder que una enmienda constitucional propuesta por el gobierno no fue aprobada por el Parlamento. Tras una manifestación a favor del gobierno, varias mujeres cuestionaron la decisión del Parlamento. Creo que esto es sumamente injusto para las mujeres. Era una gran oportunidad para que se hicieran un hueco en la política. Sin embargo, el legislativo ya aprobó en 2023 y por unanimidad un proyecto de ley que reservaba 1/3 de los escaños para mujeres, pero su implementación se ha retrasado, al menos hasta 2029. La propuesta de ahora, dijo el gobierno, aceleraría este proceso. Actualmente el Parlamento indio no reserva ningún escaño para las mujeres, que constituyen el 14% de escaños en la Cámara Baja y el 17% en la Cámara Alta. Cerramos en las calles de Santiago, donde fanáticos del universo Star Wars desfilaron por la capital chilena. Se trató de la tercera edición del llamado Desfile de las Galaxias, esto como parte de las celebraciones anuales previas al 4 de mayo, el considerado Día de Star Wars por sus fans. Se estima que unas 500 personas participaron este año en un recorrido de alrededor de 2 kilómetros. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. A ustedes gracias por su sintonía.